Buenos días a todos de nuevo. Estamos en la clase de primeros pasos, en el día 15 de la clase, nos estamos acercando ya al final de la clase. Llevamos unos 4 meses más o menos con esta clase y ya más o menos vamos llegando al final. Saben que estamos viendo la perspectiva, una perspectiva general de las Escrituras, estamos viendo la historia de las Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis. Y el domingo pasado lo que vimos fueron las epístolas y hablamos de la ortodoxia, las creencias básicas del cristianismo, lo que vemos en las escrituras. También hablamos de la ortopraxia. La ortopraxia era cómo nosotros ponemos en práctica esas creencias, cómo las creencias que creemos, cómo afectan a nuestro comportamiento. Lo que hoy quiero que nos centremos en otra cosa. Como ya saben, durante estos 4 meses hemos visto la historia del pueblo elegido por Dios, del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hemos estado viendo también el Nuevo Testamento y específicamente hemos estado hablando de los pactos que Dios hizo con algunas personas y con el pueblo de Israel también. Y no sé si se acuerda de los pactos que hemos visto hasta ahora. Creo que los tengo aquí. Ahí están. Los pactos que hemos visto hasta ahora, el primero era el pacto de Abraham, que veíamos en Génesis. Era un pacto incondicional, eso significa que no tiene condiciones, es algo que Dios le prometió a Abraham y le decía que le prometía 3 cosas. Le prometía un pueblo, le prometía la tierra prometida, y le prometió que a través de él y de su descendencia iba a venir una bendición mundial, que iba a bendecir a todas las naciones. Después veíamos el pacto de Moisés. Este pacto vimos como es condicional, hay unas condiciones. Este pacto era el pacto de la ley que hizo el pueblo de Israel con Moisés como su representante, como su líder. Vemos como hacer ese pacto con Dios y en ese pacto vimos como si obedecían ese pacto, si obedecían esa ley, iba a haber bendiciones para el pueblo, pero dijimos que si desobedecían el pacto, que si no eran fieles a ese pacto, iba a venir maldiciones, iba a haber unas consecuencias. Eso era el pacto de Moisés. Entre otras cosas, entre las maldiciones, hablamos de, por ejemplo, el hambre, que como vimos, Israel pasó hambre en algún tiempo, y vimos cómo otra de las consecuencias era que otras naciones los iban a invadir, los iban a conquistar y se los iban a llevar al cautiverio, como pasó tanto con Israel como con Judá. El siguiente pacto que vimos es el pacto de David. El pacto de David es un pacto incondicional y en él, si se acuerdan, veíamos en 2 Samuel cómo hablábamos de que Dios le promete a David que va a establecer un reino eterno a través de un descendiente de la línea de David que va a ser un rey eterno. Y en la manera en que bendecirá al mundo Dios, como vemos en el pacto de Abraham, la bendición mundial, está totalmente relacionado con este pacto de David, donde tenemos al Rey eterno que va a reinar por la eternidad. Luego seguimos con el nuevo pacto que veíamos en Jeremías, como este nuevo pacto es un nuevo pacto en comparación con el antiguo pacto. ¿Cuál era el antiguo pacto? Decíamos, el antiguo pacto era el de Moisés, el antiguo pacto de la ley. El antiguo pacto de la ley tenía el sistema de sacrificios por el que tenían que sacrificar animales para el perdón de sus pecados, y era un sistema de sacrificios, como hemos hablado también, temporal. No era suficiente, por así decir. No lidiaba con el problema del pecado por completo. Tenían que seguir sacrificando una y otra vez para que sus pecados fueran perdonados una y otra vez. En el nuevo pacto vimos como Dios dice que va a lidiar con este tema del pecado de una vez por todas. Y no nos dio muchos más detalles de cómo iba a pasar esto en Jeremías. No nos dio esos detalles,
Pero lo que sí sabíamos en ese pacto es que Dios se va a encargar del problema del pecado. Luego llegamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos como Jesús les dice a sus discípulos en la última cena, Jesús le dice a sus discípulos que tomaran de la copa que representa el nuevo pacto en su sangre. Todo esto, el nuevo pacto empieza con el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Sabemos que Dios, el Dios eterno, creador de todo el universo, envió a su Hijo Jesucristo a ser sacrificado, no temporalmente como el sistema de sacrificios que tenían en el Antiguo Testamento, sino para lidiar con el tema del pecado como sustituto, como sacrificio por el pecado, de una vez por todas y para siempre. Cuando leemos los evangelios y las epístolas, nosotros ya no sabemos la historia, por así decir. No sabemos la historia de la Biblia, tenemos la historia al completo. Si se acuerdan, hablábamos de cómo en Hechos el Espíritu, vimos cómo descendía sobre los apóstoles. Hablábamos de cómo Jesús les había dicho a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, que se quedaran esperando el regalo que Él les había prometido, que era el Consolador, el Espíritu Santo. Y vimos cómo el Espíritu de Dios llega a sus vidas en ese día de Pentecostés, como estuvimos viendo, llega a sus vidas y entra en sus vidas. ¿Y es esto solamente para los judíos? Que como los discípulos eran judíos, ¿es esto solamente para los judíos? Estuvimos viendo como en Hechos hay mucha gente que se va añadiendo a la iglesia, que van confiando en Jesucristo, que ponen su fe en Jesús y que van recibiendo al Espíritu Santo también. Vemos cómo esto va desde Jerusalén a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, nos dice la Escritura. ¿Esto es solo para los judíos? No, esto es para todos. De hecho, cuanto más nos adentramos en las Escrituras, ¿quiénes son los que rechazan más el Evangelio? ¿Quiénes son los que rechazan más la obra del Espíritu? Mayoritariamente son los judíos los que rechazan, y mayoritariamente son los gentiles los que reciben al Espíritu, los que ponen su fe en Jesucristo. Cada vez que, por ejemplo, vemos a Pablo, leemos en las epístolas como Pablo va de ciudad en ciudad, cada vez que Pablo va a una ciudad y va a la sinagoga, como decíamos, ¿por qué iba a la sinagoga? Porque otra vez Dios había usado el juicio al pueblo de Israel, los había mandado a la diáspora, y en la diáspora los judíos habían hecho sus lugares de culto, por así decir, que era la sinagoga. Y vemos como Pablo va a estas sinagogas, algunas veces lo recibían bien, otras veces lo rechazaban, otras veces vemos como quieren hablar un poco más del tema, pero mayoritariamente vemos como los judíos rechazan y como los gentiles reciben. Lo que quiero que veamos es que como nación Israel rechazó a Jesús como el Mesías. Pero sabemos que no todos lo rechazaron. Como vemos en Efesios 3, voy a por mi Biblia. Quiero que leamos Efesios 3, del versículo 1 al 6, dice así: Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Este misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Como nos dice aquí Pablo, los gentiles
al igual que los judíos, nosotros también somos beneficiarios de la misma herencia, somos miembros de un mismo cuerpo, que es la Iglesia, y participamos en la promesa de Cristo Jesús mediante el Evangelio, mediante nuestra fe en Cristo Jesús. Esto lo cambia todo. Los pactos que hemos estado viendo desde Abraham y su descendencia, los judíos, después el pacto de David, judío, la promesa del nuevo pacto, ¿a quién fue hecha? Lo vimos también, ¿a quién fue hecha la promesa del nuevo pacto? Había dos casas, la casa de Judá y la casa de Israel, judíos. Pablo aquí dice, hey, esto empezó con los judíos, pero esto es para todos, esto no es solo para ellos. Y en realidad esto nos lleva de vuelta al pacto de Abraham, porque otra vez, ¿qué le prometió Dios a Abraham? Que a través de él iba a bendecir a todo el mundo. O sea, esto no era solamente para los judíos, esto es para todo el mundo. Pero conforme hemos ido hablando de los pactos y las promesas de Dios, sí que son bastante específicas y hechas a los judíos. Y Pablo aquí nos está explicando este misterio que le llama a él. Voy a seguir leyendo hasta el versículo 13, del 7 al 13. Dice, de este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios por su gracia me dio conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las naciones. El fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la Iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales, conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Vivimos una era en la que nosotros, gracias a Dios y gracias a su palabra, su revelación en la palabra, nosotros sabemos lo que está por venir. Nosotros tenemos al Espíritu, no estamos sujetos al antiguo pacto de la ley de Moisés, que en realidad no servía. Tanto los judíos como los gentiles somos un cuerpo, somos uno en la Iglesia. Estoy hablando de los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, no todos. Los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo somos discípulos de Cristo, tanto judíos como gentiles, formamos parte de un mismo cuerpo que es la Iglesia y somos beneficiarios de la misma herencia. Pero entonces hay gente que se puede estar preguntando, entonces, ¿qué pasa con los pactos? ¿Qué pasa con las promesas que Dios hizo a Israel y que no se han cumplido todavía? Porque sí que hay promesas específicas que Dios hizo a Israel que todavía no se han cumplido. Como estábamos diciendo, no todo Israel rechazó ni ha rechazado a Jesucristo como el Mesías. Y quiero que vayamos a Romanos 11. Vamos a ir a Romanos 11 y vamos a leer casi todo el capítulo de Romanos 11. Porque Pablo nos va a hablar de esto aquí. Pablo nos va a hablar de... cuando Pablo va a Roma, Pablo sabía que la iglesia de Roma se estaba haciendo esta pregunta también. Porque Pablo les estaba diciendo, todos somos herederos o coherederos ahora, tanto gentiles como judíos. Pablo sabía que en Roma se estaban haciendo esta pregunta. ¿Y qué pasa con las promesas que Dios ha hecho a Israel? Somos nosotros también parte de esas promesas. Entonces Pablo lo que quiso hacer en Romanos 11 es explicar todo esto. En Romanos, para darles un poco de contexto, en Romanos al principio vemos como Pablo habla de
de cómo la humanidad está perdida sin Cristo. Se me apagó otra vez la televisión, un momento. Ahí está. ¿Por dónde iba? Ya me perdí. Estaba diciendo que Pablo al principio de Romanos nos dice que nos habla en el libro de Romanos cómo la humanidad está perdida sin Jesucristo. Después en el libro de Romanos nos sigue hablando de cómo solamente la salvación la encontramos en Jesús. Y los romanos estaban de acuerdo con esto, pero entonces se seguían haciendo esta pregunta. ¿Qué va a pasar con estas promesas a Israel si Israel ha rechazado al Mesías? Somos ahora los gentiles los que vamos a recibir estas promesas. Vamos a leer Romanos 11, versículos del 1 al 25. Dice así. Dice, por lo tanto, pregunto, ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios. Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que he quedado con vida y ahora quieren matarme a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba, pero sí lo consiguieron los elegidos. Los demás fueron endurecidos, como está escrito, Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír, hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les convertirán en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Ahora pregunto, ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión, ha venido la salvación a los gentiles para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes los gentiles, como apóstol que soy de ustedes, les hago honor a mi ministerio, pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios, severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado. Y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural
fuiste injertado en un olivo cultivado, con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en ti. Déjeme que cambie esto. Lo que quiero que veamos aquí es que Pablo está diciendo aquí en este pasaje, y vamos a seguir leyendo el pasaje un poco más adelante, pero Pablo está diciendo aquí en este pasaje que va a haber una época cuando los israelitas, cuando los judíos van a aceptar a Jesús. Dice que cuando haya entrado la totalidad de los gentiles, vamos a seguir leyendo porque esto lo dicen los siguientes versículos. Déjenme leer los versículos 25 al 26. Dice: hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Lo que está diciendo aquí Pablo otra vez es que cuando haya entrado la totalidad de los gentiles, que tienen que ser salvos, entonces Israel será salvo. Esto sabemos que es algo que está por venir. Esto no ha pasado todavía, esto es una promesa que va a pasar. Otra vez en estos versículos 26 y 27, en el 27 dice: y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Vemos otra vez este lenguaje de pacto que está hablando Dios. Y otra vez, esto es algo que no ha ocurrido todavía, pero habrá un tiempo en el que los judíos creerán en Jesús, nos dice la palabra. Habrá un tiempo en que recibirán el perdón de los pecados, al igual que lo hemos recibido nosotros al poner nuestra fe en Jesucristo. Otra vez, la única forma de que esto pase es cuando una persona pone su fe en Jesucristo. Voy a leer hasta el versículo 32. Dice: con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia ahora como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Este pasaje, este capítulo es bastante complicado, lo reconozco, y no tenemos tiempo de verlo todo aquí con detalle, pero lo que quiero que nos centremos es que como nación, otra vez, Israel ha rechazado a Jesucristo como el Mesías. Pero no todos, porque sí que hay algunos que creyeron y que creen en Jesucristo, como por ejemplo el apóstol Pablo, que es judío, que fue hebreo y que creyó en Jesucristo. En la actualidad, otra vez, lo que quiero que veamos es que nos encontramos en la época de la Iglesia, por así decir, en la era de la Iglesia, en el que la Iglesia está compuesta por todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, tanto judíos como gentiles. Somos uno, somos un cuerpo a través de nuestra fe en Jesucristo. Pero sabemos que sí que hay promesas que Dios ha hecho a Israel específicamente, no a los gentiles, sino a Israel, que todavía están por cumplir. Y sabemos que Dios va a cumplir sus promesas, porque sabemos que Dios es un Dios fiel que siempre cumple su palabra. Una de estas promesas, por ejemplo, es la tierra de Israel. Israel nunca ha ocupado, de hecho, la tierra prometida que le prometió a Abraham. Nunca la ha ocupado por completo. Y si creemos a Dios, si creemos a su palabra, creemos que va a haber un tiempo, que todavía no es, en el que todas estas promesas se van a cumplir. ¿Por qué otra vez? Porque Él siempre cumple su palabra y porque sabemos que si así lo ha dicho Él, así lo va a hacer.
y otra vez, Él nunca nos ha fallado, Él nunca le ha fallado, nunca le falló al pueblo de Israel con toda la historia del Antiguo Testamento que vimos, así que no tenemos nosotros ningún motivo para pensar que estas promesas no se vayan a cumplir. Eso es más o menos lo que les quería hablar en el día de hoy. La siguiente clase vamos a ver ya la última sección de la clase, de la historia de las Escrituras, que se llama El Rey regresará. Vamos a empezar a ver un poco de Apocalipsis y un poco de cómo acaba esta historia, que acaba bastante bien, ya lo sabemos, acaba bastante bien para los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. Así que nada más, les dejo con esto, espero que estén bien y nos vemos el domingo que viene. ¿Qué es esto? I hate that. Was it recording?